Bueno, mis hermanos, vamos a seguir con el estudio que en la confesión de fe iniciamos el domingo pasado, que es acerca de el capítulo número 22 en nuestra confesión de fe, que es acerca de la adoración religiosa y el día de reposo. Capítulo número 22 de la confesión de fe, capítulo 22, que nos habla de la adoración religiosa y el día de reposo. En la escritura vamos a iniciar con Génesis, capítulo número 4, los versículos 1, Génesis 4, versículos 1 al 5. Génesis, capítulo 4, versículos 1 al 5. Voy a leer, así sea para la gloria de Dios y la edificación de nuestras almas, que la escritura diga, dice el Señor, o así dice la escritura. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Un momento más. Ahí está. Entonces, decíamos que al iniciar la escuela dominical empezamos con Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5. Voy a iniciar de nuevo la lectura. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ahora, queridos hermanos, estamos hablando acerca de la adoración y del día de reposo. Una de las cosas más importantes que nosotros debiésemos tener en cuenta es justamente este día, el día del Señor. O sea, ningún otro día debería ser para la iglesia más importante que el día domingo. O sea, para nosotros como cristianos no debería existir un día en el cual querramos estar más temprano, estar más alertas, estar más dispuestos que el día del Señor. Y la iglesia ha caído en una rutina religiosa que ha desprestigiado el nombre del Señor y su día. Ya vemos en la escritura una cantidad de cosas que el Señor ha dicho acerca del día de reposo y que está instituido desde la creación del mundo. Y no es una actividad religiosa que era para Israel, sino que es un mandato universal para todo ser humano y en especial para la iglesia. Y entonces la indicación de nuestra confesión de fe nos dice lo siguiente, pero una vez más quiero decir que el título de este estudio es la expresión del amor a Cristo en la adoración pública. La expresión de los cristianos del amor a Cristo en la adoración pública. Es aquí, en la adoración pública, donde usted y yo demostramos que en verdad amamos al Señor, delante de su congregación. Y nos es necesario y de gran importancia aprender lo que es la adoración pública y lo que en una reunión de iglesia debemos y no debemos hacer. Todo esto para glorificar a nuestro Dios, según Él lo ha determinado en su palabra, sabiendo que la voluntad del Padre es la gloria pública de su Hijo en el día del Señor. Este es un día para que la gloria de Cristo se publique. Entonces, en cuanto a la adoración religiosa, volvemos a leer los artículos 1 y 2. En el artículo 1 dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, es bueno, hace bien a todos y que, por lo tanto,
por ser o tener esas características, por tener esos atributos, debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído, servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que decían nuestros padres reformados y lo que nosotros creemos y también afirmamos? Que existe un principio es una base legal, es un mandato, por decirlo de alguna manera, que regula la adoración pública y se llama el principio regulador de la adoración. De tal manera que en el día del Señor, la iglesia cristiana y en especial la iglesia bautista reformada particular, utiliza única y exclusivamente para adorar a Dios, no lo que Dios no dice que está mal, no, sino solo aquello que Dios dice que es lo que Él admite. Porque existe otro principio, que es el principio normativo. Entonces el principio normativo dice, no, a diferencia de lo que nosotros afirmamos, que cualquier cosa que Dios no diga que es mala y pecaminosa la podemos usar en el culto. No, nosotros decimos que existe un medio regulador que es la Escritura, que nos dice que Dios dijo que lo que Él quería era esto. Y por eso tomamos los versículos del 1 al 5 del capítulo 4, donde vemos claramente cómo Caín y Abel se presentaron ante Dios con lo que ellos creían que era una ofrenda al Señor. Pero cuando la Biblia nos dice claramente que el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, y no aceptó a Caín y a la ofrenda suya, claramente se está objetando que Abel estaba haciendo las cosas según Dios dice, pero Caín no, y ambos estaban presentando ofrenda. Pero Abel presentó una ofrenda como narra la Escritura, que trajo de lo más gordo de sus ovejas. Dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, nosotros como pecadores, queridos hermanos, no tenemos la facultad religiosa de regular cómo adoramos a Dios. Por eso las personas que dicen yo adoro a Dios a mi manera, eso es una blasfemia y es no más que actividad venida del mismo infierno. O sea, todo el que adora a Dios a su manera, lo hace de manera satánica y no puede ser aceptado por Dios. Claramente la Escritura nos dice, preguntando al profeta, ¿por qué razón Caín mató a Abel? No dice que porque lo odiaba, dice porque era del maligno. Eso tiene que ser claro. Sí, señor. ¿Podrías darnos ejemplos, varios ejemplos, de cómo nosotros podemos traer adoración que no corresponde al principio divino? Claro. Haciendo adoración conforme nos parece a nosotros y no como la Biblia indica. Por ejemplo, Dios ha ordenado en su palabra, ¿sí?, que el día del Señor sea guardado santo, ¿sí? Entonces una adoración falsa inicia cuando nosotros los cristianos no venimos al día del Señor habiendo abandonado todas las actividades comunes y corrientes de nuestra vida. Ya le doy la palabra. Entonces, cuando venimos a la congregación para reunirnos como iglesia y adorar al Señor, no podemos estar pensando en cómo voy a ir a trabajar mañana. No puedo estar pensando en que olvidé arreglar la ropa de mañana o que el carro me está... No, este es el día para pensar solamente y exclusivamente en la gloria de Cristo. Por eso muchos de nuestros cultos son más irreverencia al Señor que adoración. Porque estamos aquí de cuerpo presente, pero nuestro corazón, por eso el texto nos dice claramente,
pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios ha sido dado, pero ¿cómo se debe adorar? Con todo el corazón y todas las fuerzas. Y el Señor nos ha dicho que en este su día nosotros debemos abandonar todo lo demás para dedicarnos única y exclusivamente a Él. Quien no lo hace no está en el primer amor. Entonces no está amando al Señor con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Quien en el día del Señor viene ocupado por lo que pasó ayer o preocupado por lo que va a pasar mañana. Porque el Señor claramente dijo que este día era para abandonar todas nuestras tareas cotidianas, excepto el alimentarnos, ¿cierto? Pero no estamos ocupados de eso. Imagínense que usted cada día cuando se va a trabajar, usted no está ocupado realmente en si va a almorzar o no va a almorzar. Su preocupación más es ir y llegar a su trabajo y cumplir. Pero no pasa lo mismo cuando la iglesia viene en el día del Señor. Si eso fuera, toda la congregación Iglesia Reformada al Fundamento Bíblico que está a las 12 del día sería la misma que está a las 9 de la mañana. Pero eso demuestra nuestra condición religiosa en decir, yo adoro al Señor a mi manera. Tal es así que si en verdad respetáramos el día del Señor y al Señor del día es Cristo, nosotros no llegaríamos ni 5, ni 10, ni 15 minutos tarde. No, porque eso es presentar a Dios una ofrenda de un cordero con una pierna dislocada o con un ojo tuerto. Hermana Sandra. Ay, yo creo que tiene que uno pasar primero por un proceso y vivirlo, porque pues para mí no era fácil lo que hoy en día nos están explicando de que el día del Señor, para mí, no, un domingo pues lo que le enseñan a uno puede irse a pasear, eso lo demás, eso no importa, ¿sí? Sí. Pero pude vivirlo y entender que la importancia del día de verdad, no tanto el domingo porque todos los días debe tener una importancia con Dios, pero el día domingo ser tan especial por encima de todo lo que venga, ¿sí? Correcto. Porque a veces uno escoge otras cosas menos lo que nos corresponde primero, porque él dice busca primero el reino de Dios y su justicia, y no lo hemos, la mayoría de personas no lo hemos entendido, lo vemos como si nada. Correcto. Y yo lo puedo experimentar y lo vivo, y le digo a mis hijas, como decía el pastor hace, bueno, la vez que predicó, que decía que uno debía prepararse, no venir como vacío el día de hoy sin tener nada que dar, ¿no? Correcto. Correcto. Y entonces nosotros tenemos que presentarnos como se presentó Abel, de acuerdo a lo que Dios había estipulado. Todos los estudiosos de la Biblia concuerdan en que Adán y Eva entendieron lo que sucedió el día que el Señor, por su misericordia, al sacarlos del huerto y poner una espada para que ellos no fueran a comer del árbol de la vida, mató animales y los cubrió. Entonces, como la Biblia enseña en Hebreos, no puede haber remisión de pecados sin sangre. Entonces un pecador no se puede presentar ante el Señor sin sangre. No puede. Y por esa razón, un cristiano no se puede presentar en la iglesia de acuerdo a cómo cree que ha vivido correctamente. No. Sino porque la sangre de Cristo está puesta sobre su vida y ha recibido el perdón. Por esa razón, cada cristiano, cada día del Señor, lo primero que debe hacer es decir, Señor, perdóname porque soy un pecador, ten misericordia de mí y límpiame para presentar un servicio agradable delante de ti. No venir como que yo soy un gran cristiano y entonces Dios debe recibirme. No. Abel trajo primero el sacrificio y mostró la sangre. Pero Caín dijo, pues Dios tiene que aceptarme esto. Y Dios dijo, no aceptó ni a Caín por su condición y mucho menos a su ofrenda, aunque las ofrendas se pidieron de diferentes cosas. Digamos en otro sentido, o bueno, en el mismo sentido, con otras palabras, es como hacer un balance dominical o un balance, ¿sí? El día domingo decir, bueno, mis cuentas son así, delante de Dios, yo esta semana no metí tanto,
no robé, no dije palabrotas, no me peleé tanto con estos, con aquellos, ya le bajé el volumen a esto, ya le bajé el volumen, porque son sus propias obras, ¿no? Y no trae a Cristo realmente en su corazón y en su vida, sino trae sus propias obras de justicia que nos hacen pensar que haciendo un balance general de nuestras propias vidas, en un estado de pérdidas y ganancias, entonces yo Claro. esta semana no me fue tan mal. No, sin Y duda, eso se lo ofrecemos al Señor. sin duda Abel se portaba bien durante la semana. Yo estoy convencido de eso, porque Dios da testimonio de Abel. Pero también estoy seguro que cuando Abel se presenta ante Dios, él no se presenta porque Abel es bueno. No, no, no. Él se presenta porque hay un sacrificio que lo puede representar. Por eso él presenta primero el sacrificio. Entonces, de esa misma manera nosotros debemos entender, queridos hermanos, que cuando nosotros venimos a presentarnos ante Dios, nos presentamos como Él dijo. Vosotros oraréis así, ¿cierto? Padre. Pero pedimos todo en el nombre de su Hijo, en los méritos de su Hijo. Pero eso no debe ser una retahíla aprendida, ¿no? Señor, te doy gracias por este día y lo dejo todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está la voluntad? En una parte el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su sentir, su voluntad está lejos de mí. Y enseñan para guardar mandamientos de hombres y no los mandamientos de Dios. En Mateo 15:3, el Señor dijo las siguientes palabras. Respondió él y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Cierto? ¿Cuál era la tradición? Que si alguien decía que había apartado algo de dinero como ofrenda para el Señor, ya no tenía que honrar a sus padres ayudándoles con algo material. ¿Pero qué está primero? ¿La ofrenda o el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre? El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Así que el hombre de Dios o la mujer de Dios debe destinar cosas para el Señor porque también es un mandamiento, pero no puede olvidar el mandamiento de honrar a sus padres, diciendo, no, yo ya todo lo consagré al Señor, entonces no te puedo dar nada. Pero es la manera en que nosotros hacemos. Nosotros destinamos toda nuestra vida y esfuerzo a todas las labores de la semana, pero para el día del Señor no hay ni el más mínimo esfuerzo. Eso es una deficiencia en el amor cristiano. Eso es una deficiencia en la voluntad cristiana y puede ser una deficiencia en la salvación del cristiano. Porque, queridos hermanos, a mí no me queda duda de que un verdadero cristiano, un verdadero participante del pueblo de Dios, cuando escucha la palabra de Dios, que resquebraja su vida como martillo que golpea la roca, o que traspasa su vida como una espada aguda de dos filos y discierne hasta los pensamientos de su corazón y entiende que lo que está haciendo es rebelión contra Dios, no se arrepiente y se vuelva de eso. No me queda a mí la posibilidad alguna de que eso no ocurra con un hijo de Dios. O sea, yo no lo dudo, que un hijo de Dios tenga un corazón duro, pero que cuando la palabra de Dios viene, ese cristiano se arrepienta, si es un verdadero cristiano, y se vuelva y se esfuerce con su mayor actitud para alcanzar lo que Dios pide. Por eso también en Mateo 8:9, que ya en Mateo 15:8 y 9, dice el Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Algunos piensan, queridos hermanos, que por ejemplo cosas como las políticas de la iglesia son mandamientos de hombres. Que si la iglesia tiene reunión de escuela dominical a las 10 o a las 12, eso es algo que el pastor se inventó. O eso es algo que la iglesia quiere imponerle a los creyentes y que tienen que llegar a esa hora y por eso utilizan la escritura para decir, hermanos, porque llegan tarde, ustedes deberían llegar temprano. Y ese tipo de cristianos que piensan de esa manera deberían revisar claramente su cristianismo. Porque usted no puede decir con respecto a su trabajo,
Ah, yo puedo llegar, sí, allá me dijeron que llegara a las 7, pero eso es lo que dice el jefe. Yo puedo llegar a las 8, 8 y media. Igual el que trabaja es el día, no yo, perdón, el que trabaja soy yo, no el día. ¿Cierto? No, no es así. Y el Señor claramente estipuló. El Señor dijo, 6 días trabajarás, pero el séptimo será consagrado al Señor y lo tendrán como santo. Ahora, cuando el Señor dijo 6 días trabajarás, perdónenme que les diga, hermanos, otra vez. El Señor no dijo que la labor de los cristianos es de 42 días, de 42 horas a la semana. No dijo que la labor del hombre o de Adán era de 40 o 50 o 48 horas al día. No. La Biblia claramente dice, desde que sale el sol hasta que se oculta el labrador. Eso lo entendían ellos. Y aún a pesar de eso, después de haber trabajado 7 días, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, el día del Señor debía empezar igual, a las 6 de la mañana y terminarse a las 6 de la tarde, solamente consagrado al Señor. Pero pastor, ¿y cuándo descansamos? El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque el reposo del hombre nunca fue diseñado en la playa de Palm Beach o en Acapulco, ni en Girardot, ni en Melgar, sino en Cristo. Pero nosotros como cristianos hemos cambiado los términos y nos hemos ajustado al decreto o la manifestación de los derechos humanos, y aún ante Dios decimos, pero yo tengo el derecho de descansar este día en mi cama, o irme a la playa, o irme a no sé dónde. Pero hermanos, no podemos hacer eso. Y necesitamos justamente honrar a Dios de acuerdo a como Él ha dicho. Hermanos, hay congregaciones no verdaderamente cristianas, no de sana doctrina, que hoy inician sus servicios a las 6 de la mañana. Y la gente va a montones. Pero donde la verdad de Dios se expone, pareciera que el cristiano se marchita, se enfría y hasta se muere. No es posible, hermanos, que nosotros tengamos ese tipo de condición, porque ahí es donde nosotros vemos si en realidad somos o no somos creyentes. Porque volvemos a decir, como dice nuestra confesión de fe, que la forma en que se adora al Señor está, y que es aceptable, está delimitado y marcado por el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Él le dio a la iglesia apóstoles que ordenaron lo que el Señor decía. Y cuando los apóstoles ordenaron, uno de nuestros apóstoles a los gentiles dijo, no permito que en el día del Señor la mujer tome autoridad y se enseñoree sobre el hombre y ejerza autoridad sobre el hombre. No. El apóstol dijo que no, pero hay todavía quien lucha y dice, pero en la Biblia había mujeres que, ¿cuáles? No, Débora. A Débora el Señor no le dijo, vaya usted delante del ejército de Israel, le dijo, llámame a Barak y él va a ir. Ah, que Raquel era la pastora, pero Raquel no era ni del pueblo de Dios hasta que se casó con Isaac, ¿cierto? Y aunque ella era la pastora, era de una pastora de ovejas y no era parte del pueblo de Dios como el servicio a Dios. No. Entonces no existe en la Biblia ninguna forma en que en el culto de adoración se presente una mujer como pastora a liderar al pueblo de Dios. Eso es abominable ante él, y lo dijo en la carta que escribe a una de las iglesias en Apocalipsis, donde le dice al pastor, por cuanto tú toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza o pastora, enseñe y predique cosas que seducen al pueblo de Dios. Así que Dios no avala el ministerio de las mujeres en cuanto a ser pastoras. No la avala. Entonces esa es la forma correcta de adorar en el día del Señor. No es por medio de una pastora, es por medio de pastores. Y cada uno de nosotros es un sacerdote para el Señor, que en el día del Señor se presenta para ofrecer sacrificios agradables al Señor. Sacrificios de labios que confiesan el nombre de Cristo. Entonces nosotros debemos entender claramente, hermanos, que no podemos presentar al Señor una ofrenda de alabanza en el día del Señor distinta a como el Señor dice. Claro, nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo.
pero eso habla de nuestra condición espiritual, de nuestro cristianismo y en especial, como he puesto el título, la expresión del amor a Cristo en el día de adoración pública. Es ahí donde demostramos que tanto amamos a Cristo. Voy a leer Segundo de Reyes, capítulo 16, un poquito más largo, versículos del 10 al 18, dice: después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda la hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías. Era un sacerdote verdadero del Señor, pero ¿qué hizo? Entre tanto que el rey Acaz venía a Damasco, y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él, ofreció sacrificios en él, encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar, en el que hizo, que no era el altar de Dios, encenderás los holocaustos de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto, ¿ve lo que está diciendo el rey? Y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce, el que Dios ordenó que le hicieran, será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el altar y todas estas cosas. ¿Qué es lo que estamos mirando con este texto, hermanos? Que la adoración al Señor había sido estipulada en el altar o en el templo del Señor con un altar de bronce que él mandó hacer. Pero el rey Acaz fue a Damasco y allá vio algo que le pareció más impactante. ¿Y qué dijo? En ese altar vamos a ofrecer durante todo el tiempo ofrendas al Señor porque me parece mejor. Pero como yo sé que el altar de Jehová es para consultar, ahí voy a consultar yo personalmente a Jehová. Entonces hizo una elección particular. Por eso les decía, hermanos, que muchas personas dicen: eso que mandó el pastor no es lo que manda la Biblia. Pero ojo, que si lo que manda el pastor es lo que la Biblia dice cómo debemos adorar al Señor, no es lo mismo que hizo el rey Acaz yendo a otro lugar y viendo cómo adoraban otros a Dios, y trajo la muestra de ese altar para hacerlo en lugar del altar de Jehová. Por eso nuestra confesión de fe nos dice que no podemos adorar al Señor de ninguna manera que Él no haya prescrito, ni conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, en ningún otro modo prescrito, como también nosotros no podemos ni debemos hacer como hacen en otras iglesias, de poner las imágenes de los santos, no para que usted las honre o las adore, pero el Señor dijo claramente: no las honrarás ni te inclinarás ante ellas. Pero uno va a entrar a esos lugares, a la gente, y se inclinan, ¿cierto? Nosotros no hacemos tal cosa. Ni aquí tampoco alguien viene y se inclina ante el pastor o le besa el anillo. No. Pero tampoco podemos traer del mundo o de cualquier otra expresión religiosa algo a nuestra iglesia. Pastor, ¿y por qué no más bien colocamos aquí unas luces, ¿cierto? Y tenemos una forma de adoración que sea más movida, que atraiga a la gente? Esto estaría lleno si fuera así. No se trata de llenar el salón con gente que no conoce a Cristo. Se trata de que los que vienen conozcan a Cristo y adoren a Cristo de la manera más sencilla y pura como Él la ordenó. Entonces, este rey lo que hizo fue traer cosas del mundo, como en el día que el pueblo de Israel, viendo que Moisés subió al monte y se demoraba, ¿qué hizo? Le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros.
Y cuando hicieron el becerro de oro, dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y ofrecieron sacrificios y estaban diciendo que ese ídolo era la representación ¿de quién? De Jehová. No, mis hermanos. Nosotros no podemos pensar que vamos a adorar a Dios de acuerdo a lo que nosotros nos imaginamos que es Él. Porque hay iglesias donde dicen, Dios es amor. Y en realidad Dios es amor. ¿Pero Dios es solamente amor? No. Dios es todo el conjunto de sus atributos. Dios también es justo y también es santo. Y sabe, hermano, se lo voy a decir con franqueza y con toda sencillez y tranquilo. Toda defección en su adoración será defección en su bendición. No se queje ante el Señor por la falta de mejores bendiciones del Señor. Porque el Señor dijo claramente, si me amáis, cuando se dice guardad mis mandamientos es hacerlo exactamente a la hora que es. Si tú llegas a la empresa todos los días, y no estoy poniendo esto como el ejemplo de decir que la iglesia es una empresa, pero como un ejemplo humano, natural, si tú llegas a la empresa todos los días antes de la hora de entrada, te vas después de la hora de salida y no eres el primero que te estás cambiando para irte, y cuando hay algo que se necesita en esa empresa, tú eres proactivo y ayudas en esas condiciones, ¿no será que la empresa puede decir, oye, este es el empleado del mes? Jefe, es que resulta que me pasó tal cosa y necesito... Claro, mijo, hágale. Porque usted es el mejor trabajador. Pero si hay uno que llega justo a tiempo y apenas sabe que faltan 10 o 15 minutos para salir, ya se está cambiando para irse y le dicen, venga, ¿me puede colaborar en esto? No, a mí solo me pagan por lo que yo hago. ¿Lo van a colocar como empleado del mes? O si pide un permiso le van a decir, claro, muchacho, no, espere, miremos primero si tenemos a alguien a quien cubrir su puesto. Hermanos, ¿ustedes no creen que con el Señor pasa igual o mejor porque Él es excelente en justicia, santidad y verdad? Pero una gente vive mal delante del Señor. No respetan su día, no respetan su palabra. Y el Señor permite simplemente que les dé gripa y luego dicen, Señor, ¿pero por qué? Hermanos, la Biblia nos dice que el hombre fue hecho para la aflicción. Así que nos dé una gripa es completamente normal a causa de nuestro pecado. Pero que el Señor nos santifique, nos motive, nos fortalezca y nos conceda ser cada vez más aplicados a la vida cristiana y venir delante de Él con temor y temblor, eso sí es bendición. Y eso sucede en aquellos que honran su palabra. Isaías 66, no recuerdo el versículo, pero dice, yo honraré a aquel que tiembla ante mis palabras. Lo estoy parafraseando. Pero si nosotros no temblamos ante las palabras del Señor, queridos hermanos, nuestra adoración regularmente puede ser una adoración mediocre o traída de lugares extraños. Ahora, en cuanto a ciertos métodos y formas en que las personas adoran, el numeral 2, porque quiero retomar lo que tomamos el domingo pasado, dice, la adoración religiosa debe atribuirse a Dios el Padre. O más bien, así no dice. Dice, la adoración religiosa debe tributarse a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a Él solamente. Ahora, aquí ha nombrado 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero concluye que a Él solamente. Hay una concepción en muchos cristianos que no logran entender la triunidad de Dios. Y creen que hay 3 dioses. Uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. De tal manera que determinan Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero nuestra confesión claramente dice Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es las 3 cosas una sola vez. Esa es una de las doctrinas más elementales que cualquier cristiano debe tener
claro en su cabeza y en su corazón. No pierdan la atención, hermanos, porque esto es muy importante para poder presentar una adoración verdadera a Dios. Porque Dios no es solamente Padre, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando nosotros oramos, hay una estipulación en la Escritura que nos dice que toda oración debe ir al Padre en el nombre del Hijo y con la aplicación o potencia del Espíritu Santo. Porque no puede el cristiano ser cristiano sin el poder y la ayuda de Dios. ¿Recuerdan que hace tiempo atrás yo les enseñé que ser cristiano no es difícil? No, ser cristiano es imposible. Tú no puedes ser cristiano. Dios te hace cristiano. Dios te llama, te sella con su espíritu y te da las capacidades para ser cristiano. Pero tú no puedes ser cristiano a tus propias expensas. Por eso nosotros refutamos con vehemencia la doctrina que se conoce como la doctrina arminiana, que dice acerca de la capacidad que el hombre tiene moralmente de acercarse a Dios. El hombre no tiene ninguna capacidad moral para acercarse a Dios. Está destituido y muerto en delitos y pecados. Pero nosotros debemos entender claramente que la autoridad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la que ha actuado en nosotros para que podamos ser creyentes e hijos de Dios. Y entonces nosotros tendremos que tener, queridos hermanos, un culto que glorifique a este ser único y verdadero, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la manera correcta. Yo pregunto, queridos hermanos, si un ángel se apareciera hoy aquí entre nosotros, ¿usted correría a abrazar a ese ángel? No. ¿Qué dice la Biblia que hicieron algunas personas cuando vieron ángeles? Se asustaron y se tiraron incluso a adorarlos. ¿Cierto? Ahora, eso es un ángel, que es una criatura de Dios. ¿No somos conscientes que hoy la presencia del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo está con nosotros? Eso debería atribuir al corazón humano algo mayor que ver un ángel. Y nuestra reverencia y temor a Dios deberían ser más solemnes. De tal manera que el Señor dijo claramente al pueblo de Israel: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando se presentó Dios en el monte Sinaí, la gente no festejó, ¿cierto que no? ¿Ustedes conocen el relato de Éxodo? ¿Qué dice el relato de Éxodo? Que el pueblo estaba aterrado y le dijeron a Moisés: no hable Dios más con nosotros, porque nos va a matar. Vaya y usted hable con Dios y todo lo que Dios le diga a usted que nos transmita lo haremos. Pero ellos hicieron con Moisés lo mismo que nosotros como iglesia hacemos. Pero eso lo dijo el pastor. Pero eso lo dice Moisés. Nosotros no escuchamos a Dios decir eso. Si alguna de las cosas, querido hermano, que se hacen en la iglesia reformada, el fundamento bíblico, no concuerda con la escritura, usted tiene toda la razón de decir: venga, pastor, quiero hablar con usted. Esto no nos ordena la Biblia. Pero la gente está de acuerdo cuando el pastor impone cosas que no ordena la Biblia, y eso sí lo hacen. Pongamos luces LED. Pongamos una cosita de humo acá. Yo he visto en otras iglesias eso se ve chévere. Pongamos cosas oscuras para que la luz de afuera no nos permita, o nos impida más bien, ver todo lo que nosotros vamos a hacer aquí. Y vamos a salir a invitar a la gente y decirle: culto de sanidades y culto de liberación. Y las iglesias se llenan desde las 6 de la mañana tras esos espectáculos y ofrecimientos paganos, mundanos, carnales, para su propio deleite. Pero eso no es lo que el Señor ordena. Lo que el Señor ordena es lo mismo que pasó en el monte Sinaí: que tú y yo estemos delante de Él con temor y temblor. Pedro dice en el Nuevo Testamento, en su segunda carta, que nosotros debemos vivir delante de Él llevando nuestra vida cristiana con temor y temblor, cuidando nuestra salvación. ¿Cuánto más cuando venimos el día del Señor? Decía alguien, queridos hermanos, que hay más reverencia en una iglesia católica que en una iglesia cristiana verdadera.
Porque los católicos entran allá todos en silencio. Y cada uno se sienta y se echa su persinación o como se llama. Y allí están todo el tiempo. Silencio. Ah, gracias por recordarme eso. En las iglesias católicas no hay ni baño ni cocina. Claro, pastor, pero es que allá son solo 30 minutos. Sí. Pero si usted tiene chichi, se aguanta los 30 minutos. Y si tiene hambre, come hasta solo después de salir. Porque nadie entra a una iglesia católica con agua, ni con sándwich, ni con nada de eso. Los niños no entran con juguetes, ¿o sí? Pero en una iglesia verdadera, la reverencia al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es casi nula. Y hermanos, nosotros no podemos seguir así. Porque podemos decir, Señor, te amamos y estamos haciendo todo lo posible, pero la expresión de amor a Cristo en la adoración pública no es la que Él dice. Hoy vamos a ver, queridos hermanos, en la introducción a las cartas de Apocalipsis, que Jesucristo se presenta como el temible juez del universo. Él no se presenta como un gatito al que tú llamas Michi Michi y lo pones al lado tuyo y mi amor. No, ese no es Cristo. Pero ese es el Cristo de muchas iglesias evangélicas. Su mascota, su servidor, no su Señor y su Salvador. No a aquel que le rinden honor y a aquel que le suplican misericordia. No. Incluso algunos le mandan y le demandan que haga esto o aquello. Por poner un ejemplo contextual, yo estoy pidiendo al Señor y seguramente muchos otros cristianos que el Señor por su misericordia ponga en Colombia un hombre con más cercanía a todas las... Pero si el Señor no lo pone, ¿acaso Dios tiene que hacer lo que nosotros dijimos porque somos su pueblo y tiene que hacer lo que nosotros decimos? No, pero muchas iglesias han vendido esa publicidad, que Dios es amor y como Dios es amor, entonces Dios va a hacer todo lo que nosotros queramos. Hasta un falso profeta se atrevió a decir que Dios es tras de nosotros como un sabueso que anda detrás de nosotros, oliendo a ver dónde estamos, porque nos ama tanto que no puede vivir sin nosotros. Dios ha existido desde siempre sin necesidad de nosotros. Y podemos venir con esos pensamientos de que el Dios Trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es un solo Dios, sino varios. Y que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios severo y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Eso ya es una falencia en nuestra adoración. No se debe rendir culto a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, porque desde la caída no se puede hacer eso sin un mediador, sino solamente por la mediación de uno, es Cristo, de ningún otro. Cada vez que nosotros nos presentamos ante Dios, debemos presentarnos por medio de Cristo. Nosotros hemos estado estudiando con algunos pastores las oraciones bíblicas. Y al nosotros introducirnos en las oraciones bíblicas nos hemos dado cuenta que la mayoría de nuestras oraciones son como lo predicó un pastor amado de una iglesia por allá en las Antillas, y que dijo que muchas de nuestras oraciones son meras oraciones en la carne. Oramos carnalmente. Porque cuando nosotros vemos las oraciones bíblicas no dicen, Señor, cambia a mi marido, cambia a mi mujer, cambia a mis hijos. No. Inician diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros conforme a la gloria de tu majestad, conforme a la gloria de tu nombre, por amor de ti mismo. No por amor a nosotros. Por amor de ti mismo. Por tu gran nombre que se ha hecho notorio en toda la tierra. Y perdona la maldad de nuestras transgresiones y mi maldad que es grande contra ti, oh Dios. Escucha por favor a tu siervo. ¿Cuántas de nuestras oraciones se ajustan a eso?
Y por eso, queridos hermanos, las oraciones en el día del Señor no pueden tener otro fin que glorificar a Cristo y a su obra. Por eso en el día del Señor no podemos ponernos a orar por la hermanita fulana de tal, porque no vamos a honrar a ninguno que no sea el Señor. Y no podemos celebrar cumpleaños en el día del Señor, en el día del Señor, porque no se honra a nadie que no sea el Señor. Y ahí yo me cuestiono ciertas cosas. Y si el día que cumplo años es el domingo, pues lo siento, no celebro cumpleaños ese día. Lo celebro antes o después. Porque este es el día de abandonar todo lo cotidiano para dedicarlo única y exclusivamente al Señor. Y eso nos parece difícil. ¿Por qué? Porque hemos estado acostumbrados a un Dios dividido, no a un Dios santo, trino. Digamos que a lo largo de la historia vemos pues estos discipulados y estas instrucciones a toda la iglesia, que es una constante, ¿no?, en el desarrollo de la iglesia, porque vienen más generaciones y todos debemos ser enseñados en la conducta. Y me inquieta una cuestión que siempre, digamos, he tratado de conversar y llegar al punto clave, clímax de la exposición en cuanto a esta doctrina, y tiene que ver con la adoración farisaica y la adoración verdadera, porque es particular ver que nos es fácil movernos entre los vértices y no en el camino, porque el fariseo cumplía eso más rigurosamente. De hecho, Pablo lo cumplía más rigurosamente que nadie, y lo imponía, y lo imponía fuertemente. Y digamos que es evidente que cuando viene Cristo rompe, no cambia nada, pero muestra el cumplimiento de la ley. De hecho, él tiene muchos problemas porque los que estaban enseñando, maestros y doctores, tenían confusión en cómo aplicarlo. Yo creo que si ellos que eran estudiosos tenían confusión, la iglesia en cualquiera de sus épocas va a pasar por ese crecimiento de saber cómo aplicarlo. Y se le dijo muchas cosas de las que hizo en el día del Señor que para ellos estaba no permitida. Entonces, claramente al estudiar un tema como este, que el fin principal es el mismo fin por el cual fuimos creados y fue creada toda la creación, que es dar honor y gloria a Dios, pues cómo aplicarlo sin irnos a ninguno de esos dos lados, entendiendo que cualquiera en cualquiera de los tiempos ha caminado por esos lados. Claro, en ese sentido, nosotros tenemos más ayuda que la que tenían los fariseos. Por eso el Señor dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, pero el problema es que si entendemos mal eso, nos estaríamos enfocando a comportamiento. Es decir, que si no nos comportamos mejor que los escribas y fariseos, ahora el Señor dijo claramente, todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no se porten como ellos. Así que el Señor no desacreditó lo que ellos estaban ordenando. Sin embargo, dijo, no se porten como ellos, porque ellos me adoran solamente de labios. Pero nosotros tenemos algo mayor, y es al autor de la vida, el Espíritu Santo, no solo con nosotros, sino en nosotros. De tal manera que la Escritura y la operación del Espíritu Santo da convicción en el que es verdadero cristiano, y esa persona, sin coacción, lo hace. Vuelvo a decir, no puedo concebir a alguien que sea verdaderamente cristiano, que resista, lo estoy diciendo de otra manera, pero es lo mismo, a los mandamientos de Dios entendidos por el Espíritu Santo en su corazón, porque inmediatamente comprende en su mente y en su corazón, guiado por el Espíritu Santo, que si el Señor ordenó que el día del Señor es para dedicarlo solo al Señor, lo va aprendiendo y haciendo cada vez mejor. A decir, no, yo eso no lo acepto. Porque yo lo entiendo como cristiano, querida hermana Clementina. Tengo una pregunta. Bueno, resulta
día del Señor. Yo ya lo entendí que es desde la mañana hasta la noche. Pero si durante ese día en mi oración yo oro por la necesidad de mi hermano, de mi hermana, en fin, pregunto, Ok. ahí está correcto. Porque, Vamos al caso, sí. porque hay dos instancias distintas. Una es la adoración pública, que se hace dentro de la reunión de la iglesia. Entonces, dentro de la reunión de la iglesia hay unas especificaciones muy claras, ¿cierto? Pero una vez que han terminado esas reuniones, oficialmente, tú sigues en una comunión con el Señor y debes hacer todo lo que glorifique al Señor y edifique a la iglesia. Así que después de las reuniones de iglesia podemos orar por nuestros hermanos, pero siempre haciéndolo dentro de la línea de honrar a Cristo. Lo hacemos, por eso todas nuestras oraciones van dirigidas a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero dentro de la adoración pública existen unas condiciones y elementos propios que no se deben cambiar, ni aumentando ni quitando de ellos. Y es lo que vamos aprendiendo. Y como decía nuestra hermana Sandra, es algo que va proyectándose en crecimiento, como dice la Escritura, que la vida del justo es como la luz de la aurora. Al inicio, a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, cuando empieza a salir el sol, todavía no distinguimos claramente. Pero a mediodía, quien guiado por el Espíritu Santo y la Escritura lo entiende, lo hace mejor. Pero también nos dice algo la Escritura y la historia, que a medida que van pasando generaciones, la iglesia también tiende a declinar en esa luz y volver al ciclo. En todas las épocas la iglesia ha llegado al punto de perder su primer amor. En todas las épocas. En todas las épocas ha llegado la iglesia al punto de permitir que Jezabel se plante como sacerdotisa en la casa del Señor, en el día del Señor, en la adoración pública. Se ha permitido en la adoración pública que se ejerzan rangos. El pastor y los hermanos. No. Que yo sea un servidor del Señor no indica que soy superior. Somos ovejas todos igual. Y el pastor no merece ningún honor en el día del Señor. Pero ¿saben, queridos hermanos, que en el día del Señor se le rinde más honor al pastor que a Cristo? Les voy a poner los ejemplos así, tangibles. Se hace una comida en el día del Señor. ¿Y a quién le sirven primero? Mis hermanos, eso no debe ser así. Se va a servir la cena del Señor. ¿Y a quién le sirven primero? Al pastor. ¿Por qué? Porque en la mente y en el corazón de los hermanos ya hay algo. Es más, se le pide a una persona que ore por el pastor y esa persona no ora diciendo: Señor, ten misericordia de un hombre débil, frágil, y un hombre que puede caer, que puede ser destruido por el mal, ten misericordia de él, sino que pueden decir: Señor, te damos gracias por el pastor que tenemos, un hombre muy sabio. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Eso no importa para nada. Porque ese hombre que parece sabio es un mortal pecador igual que los demás. ¿Por qué no orar por ese mortal pecador con mayor juicio que por los demás? Porque si se le pidiera orar por un hermano cualquiera, entonces dice: Señor, tenga misericordia de él porque ha andado en esto y en aquello, y no ve que ese hermano también ha servido en la iglesia, que ese hermano también llega temprano y que puede ser un buen ejemplo. ¿Ven cómo nosotros dividimos las cosas y nos sesgamos? Entonces, queridos hermanos, nosotros debemos honrar al Señor conforme a lo que Él ha dicho y no hacer imagen de ninguna otra cosa ni cambiar la adoración al Señor por adorar otra cosa distinta. ¿Sabe, querido hermano, que usted y yo a veces nos hemos sentado en la iglesia a escuchar el sermón adorando el almuerzo de hoy o el de mañana? Porque usted se sienta, y es más, lo veo aquí entre nosotros, que la persona que está encargada de la cocina, y no quiero ofender a ninguno, queridos hermanos, sino que entremos en juicio, está pendiente de la hora para meterse a la cocina. No, mis hermanos, ¿en qué ha estado pensando durante los últimos 10 minutos, si no es que durante todo el culto? Les voy a hacer tinto, les voy a hacer el agua aromática,
Por eso hay iglesias reformadas que no tienen cocina y no hacen ninguna comida en el día del Señor, porque quieren evitar distracciones en cuanto a la adoración al Señor. Eso no es malo, pero vuelvo a decir, todo esto viene por convicción del Espíritu, porque yo estoy convencido, hermanos, que le puedo decir esto a 100, a 50 o a 20, y solamente aquellos que el Señor tome y les convenza son los que harán, el resto no, hermanos amados. Sí, yo me ataño a ver esos lineamientos de rigurosidad en lo que tenía que ver con la edificación del templo y del santuario, cómo las precisiones eran tan estrictas y cómo, por ejemplo, las ordenanzas eran tan firmes. Y pues nosotros sabemos que Dios no cambia, ¿no? El caso de aquel hombre, me va el nombre, que toca el arca de Dios para no dejarla caer y cae muerto. Y los hijos de Aarón no se acercan a ofrecer fuego extraño, y Dios es celoso de todas las cosas. Ahora bien, lo que tú dices es totalmente cierto, porque el Señor Jesús, cuando Él pastoreaba las ovejas, pues yo pienso en los escenarios que utilizaba. Y pues en la orilla del mar, por ejemplo, hay tierra, está el sonido de muchas cosas. Cuando dice que Mateo del 5 al 8 básicamente nos da un escenario de enseñanza en campo abierto. ¿Dónde estaban sentados? ¿Cómo estaban sentados? Y claro, yo no ataño a que lo que importa es el corazón, porque eso es lo que utilizan las iglesias para distorsionar la verdad. Lo que sí es cierto es que no van desligados. Correcto. No va desligado el comportamiento del corazón. Y en esos escenarios, y nosotros aquí podemos inventarnos todas las reglas que quieran, todas. Hacer más que las que tenían, pero sí importa realmente el receptor, y si el receptor tiene un corazón de parte de Dios que atienda a su palabra. Correcto. Dos cosas deben confluir: la verdad de la Escritura y un corazón contrito y humillado. Porque también es cierto, queridos hermanos, que una verdadera oveja del Señor conoce la voz de su Señor, y a otro no seguirá, dice la Escritura, ¿cierto? Por esa razón, cuando una verdadera oveja del Señor está escuchando algo que no concuerda con la Escritura, regularmente tiende a decir, pero yo necesito explicación, y es quien pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se traga todo entero. Esa es la bondad de tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Voy a leer de Romanos capítulo 1, versículos 24 y 25 para ir terminando. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué estamos diciendo con esto, hermanos? Que cuando cambiamos la adoración de Dios de la manera bíblica a una manera meramente humana o conjeturada en las impresiones nuestras, es decir, que lo hacemos como a nosotros nos parece, bien puede el Señor entregarnos a una forma de adoración que nos lleve a satisfacer solo nuestras concupiscencias y a deshonrar incluso la vida de la iglesia. Porque conozco iglesias que tenían toda una rigurosidad. Hay una iglesia en México y en Colombia que se llama La Luz del Mundo, y ellos se cubren la cabeza y se tapan hasta los tobillos, y todas las mujeres parecen monjas. Pero el líder de esa congregación ha violado a más de 100 mujeres y nadie le ha podido comprobar, aunque todo el mundo lo sabe. Sí lo tuvieron preso un tiempo, porque también despilfarra los fondos de la iglesia. Porque cuando se cambia la verdadera adoración de Dios en el día del Señor, y cuando se cambia la verdadera concepción de Dios como Él es, fácilmente Dios los entrega. Y cuando hay iglesias donde ya la forma de explicar y predicar la verdad del Señor es otra,
es más filosófica, es mucho más moderna y la iglesia está llena de personas, no es garantía de que Dios está obrando ahí, más bien es garantía de que Dios ya los ha entregado a sus concupiscencias. Dios nos guarde. Oremos. Señor Dios, gracias por tu verdad. No es fácil para nosotros y tenemos todas las dudas, incertidumbres y preguntas, pero tu palabra y la obra de tu Santo Espíritu nos pueden aclarar todas las cosas como Pablo claramente lo dijo. Señor, ayúdanos a entender la verdad, de honrarte y amarte en tu día, de demostrar verdaderamente que te amamos a ti y no al culto, no a la forma de hacer las cosas, no a las muchas normas, sino a lo que tú sencillamente has decretado en tu palabra que debemos hacer en tu día. Y que sea escuchada, Señor, tu voz a través de tus instrumentos, no porque merezcamos alguna honra, no, Señor, aunque seamos desechados, que tu voz sea escuchada para gloria tuya, Padre, en Cristo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos.